Después de 45 años de lealtad absoluta, mis propios hijos me trataron como si fuera un residuo molesto. En el instante en que Elena, mi esposa, exhaló su último suspiro, el barniz de decencia de la familia Villarreal se desmoronó por completo. Me arrojaron un sobre desgastado directamente al rostro y rugieron con un desprecio que me heló la sangre. Nunca fuiste parte de esta familia, solo eras ayuda doméstica no remunerada. Lárgate de esta casa y no te atrevas a volver jamás. Fui traicionado y expulsado de mi propio hogar con una amargura que no cabe en las palabras. Dentro de aquel sobre no encontré el dinero que esperaban los buitres, sino una vieja llave de latón, oxidada y pesada. Se mofaron de la impotencia de un anciano que creían derrotado, pero cometieron un error fatal al subestimar a un hombre que ha dedicado su vida a entender cómo se sostienen las estructuras. Me alejé de ellos en un silencio sepulcral, no para huir como un cobarde, sino para poner en marcha un plan de justicia que jamás podrán olvidar. Hola y bienvenidos a esta historia de traición y redención. Antes de descubrir por qué Elena me dejó una llave oxidada después de casi medio siglo a su lado, os pido que le deis a me gusta, os suscribáis al canal y me contéis en los comentarios desde qué parte del mundo nos estáis siguiendo. Recordad que este relato es una obra de ficción creada para vuestro entretenimiento, pero que encierra reflexiones profundas sobre la lealtad y la verdad. El aire en el despacho de Álvaro Preciado no solo olía a caoba cara, sino a una fría calculada finalidad. Me senté en un sillón de cuero de respaldo alto, sintiendo que aquel mueble era más un banquillo de acusados que el asiento para una lectura de testamento. Soy Rafael Hernández, tengo 71 años y soy un inspector de puentes jubilado. Mis manos aún conservan los callos de toda una vida dedicada a verificar la integridad estructural de las grandes obras de España, pero en esa sala, rodeado de tiburones, me sentía tan frágil como un plano de papel en medio de una tormenta atlántica. Elena se había ido hacía apenas 2 semanas, y el pesado silencio del despacho parecía estar midiendo centímetro a centímetro mi valor real. Álvaro Preciado, un abogado especializado en derecho marítimo con una voz que recordaba al sonido de piedras triturándose, sostenía el sobre de color crema que estaba a punto de desmantelar mi mundo. Me observó con una lástima profesional que me revolvió el estómago. Junto al ventanal que daba a los tejados señoriales de Madrid estaba Gabriel Villarreal, de 58 años, con la postura arrogante de quien ya se siente dueño de todo el skyline de la capital. A su lado, Leonor Villarreal, de 56 años, impecable en un traje de diseño que costaba más que mi furgoneta, golpeaba una uña perfecta contra la mesa. Sus ojos eran tan gélidos como las marcas de lujo que gestionaba en la Milla de Oro. Mateo Villarreal, a sus 54 años, no dejaba de mover la pierna con la energía nerviosa de un analista de fondos de inversión atrapado en una operación perdedora. Por último, Sofía Villarreal, la menor con 52 años, revisaba su reflejo en el iPhone con una indiferencia practicada, con la mente más puesta en su próximo complejo turístico en la Costa del Sol que en el hombre al que estaba a punto de dejar en la calle. Álvaro se aclaró la garganta y comenzó a desglosar el patrimonio de 16 millones de euros de mi esposa. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras enumeraba propiedades en Sotogrande, acciones y activos líquidos, todos repartidos entre las 4 personas que me habían ignorado sistemáticamente durante décadas. Entonces llegó el colapso. Álvaro leyó la cláusula sobre mi estatus legal. El testamento de Elena clasificaba oficialmente nuestros 45 años de matrimonio como servicio doméstico. ¿Habéis sentido alguna vez que el suelo se vuelve líquido? Mientras ellos me veían ahogarme, me describieron como personal de casa que había sido adecuadamente compensado durante su estancia. La ley se convirtió en un escalpelo para estirparme de su árbol genealógico. Gabriel soltó una carcajada seca. Dijo que 45 años era demasiado tiempo para ser un mayordomo gratis. Álvaro me deslizó un sobre marrón desgastado. Mi única herencia. 2 palabras. Compensación adecuada. Todo mi pasado se esfumó. El insulto era un peso físico insoportable.
Gabriel me exigió que terminara pronto porque tenían un vuelo privado hacia Ibiza. Sofía, con una sonrisa que era puro veneno, dejó sobre la mesa la tarjeta de una residencia de la Seguridad Social de mala muerte, deslizándola hacia mí como si fuera una limosna. Gabriel se inclinó y me susurró al oído que él mismo presionó a los abuelos hace décadas para blindar los fideicomisos y asegurarse de que yo jamás viera un céntimo. Salieron del despacho como un muro unificado de codicia para celebrar su victoria. Al quedarme solo, sentí que el sobre en mi mano pesaba más que el papel, algo metálico tintineó en su interior. Apreté el volante de mi vieja furgoneta de hace 20 años hasta que mis nudillos blanquearon. Conducía por las calles del barrio de Salamanca con un entumecimiento absoluto, deteniéndome ante la mansión que había sido mi hogar. Aquella estructura de piedra y cristal se cernía sobre mí como un monumento ajeno. Entré por la puerta principal, escuchando cómo mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo con un sonido hueco y desolador. Me refugié en mi pequeña biblioteca, mi santuario de libros viejos olor a cera para suelos. Con manos temblorosas, abrí el sobre y, en lugar de un cheque miserable, cayó una pesada llave de latón deslustrada. Golpeó el escritorio con un eco sordo. Había una nota con la caligrafía elegante y evocadora de Elena. Ve a la isla de Ons, decía. Confía en mí una última vez. La isla de Ons era un lugar que Elena mencionaba solo de pasada, justificando sus misteriosos retiros espirituales que tomaba cada tercer fin de semana desde hacía 40 años. Nunca sospeché nada, pero en ese momento comprendí que no eran retiros, sino viajes secretos a un lugar que había ocultado incluso para mí. La luz del atardecer madrileño proyectaba sombras alargadas sobre mis herramientas. Fuera, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio. Mis hijos regresaban, con sus voces ya alzadas por el derecho de los nuevos ricos, discutiendo agresivamente por el valor de la cubertería de plata y las obras de arte. Miré la etiqueta de la llave. En el reverso, escrito con una letra apresurada, encontré una frase que me devolvió el aliento. La llave no es para una casa, Rafael. Es para la verdad. Por primera vez en 45 años, no estaba esperando el permiso de nadie para marcharme. La mansión del madrileño barrio de Salamanca ya no era un hogar, ahora se sentía como la escena de un crimen de codicia, un mausoleo de mármol y traición. Mientras terminaba de cerrar mis pertenencias, escuché el clic autoritario y rítmico de unos tacones sobre el suelo de piedra pulida del pasillo. No necesitaba verla para saber que era Leonor. Me moví hacia el ala superior con la eficiencia silenciosa de quien ha pasado décadas sin querer molestar. No toqué las reliquias familiares, ni el arte abstracto que Elena compraba en galerías exclusivas de la calle Jorge Juan. En su lugar, empaqué mis viejas herramientas de inspector de puentes. Los calibres de acero, los niveles y las cintas métricas que habían sido mis únicos compañeros leales durante mi vida laboral. Esas herramientas tenían más alma que cualquier habitante actual de esta casa. Estaba doblando con cuidado una vieja camisa de franela cuando Gabriel y Leonor irrumpieron en la habitación. No venían solos, los acompañaba una tasadora de traje gris marengo que ya estaba apuntando con una cinta métrica digital a las molduras del techo. Me ignoraron por completo. Hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera una pieza de mobiliario obsoleta que estorbaba en el inventario. Leonor señaló mi cómoda de caoba, comentando con voz gélida que los muebles del servicio debían ser enviados al punto limpio de inmediato para no contaminar la nueva decoración. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa de suficiencia. Murmuró algo sobre vaciar toda el ala norte, afirmando que el olor a viejo y tabaco barato estaba tan impregnado en las paredes que solo una reforma integral podría salvar el valor de mercado de la propiedad. Ignoré el sabor acre de la amargura en mi garganta. ¿Todavía sigues aquí, Rafael? Preguntó Gabriel con una falsa sorpresa que me produjo náuseas. Pensé que el camión de mudanzas que mencionó Álvaro era para llevarse tu ego, pero parece que te gusta quedarte donde no te quieren, como una mancha que no sale con lejía.
No le di la satisfacción de una sola palabra. Cerré mi maleta, dispuesto a cruzar el umbral del desprecio. Pero al intentar apagar la luz de la mesilla, un pitido digital agudo resonó desde el pasillo. Clic. Me di cuenta de que Gabriel ya había modificado los códigos del sistema de seguridad de Prosegur. Me estaban borrando de mi propia historia incluso antes de que mis pies tocaran la acera. Pasé las siguientes horas en una pequeña habitación de invitados, esperando a que la noche madrileña se volviera cerrada y oscura. A las 4 de la madrugada, bajé la gran escalera de caracol con la cautela de un ladrón en su propia casa. Al llegar al vestíbulo principal, encontré a Gabriel sentado en un sillón orejero, a oscuras, con una copa de coñac de 1000 euros en una mano y sosteniendo el jarrón de cristal de la granja, el favorito de Elena, a la luz de la luna que entraba por el ventanal. ¿Te vas tan pronto, padre?, preguntó con una voz ronca por el alcohol. Ni siquiera te has despedido de la cubertería de plata de la abuela. Me detuve frente a la pesada puerta de madera. Quédate con la plata, Gabriel, le solté sin concederle el honor de mirarle a la cara. Vas a necesitar cada moneda para intentar recomprar el alma que has perdido esta noche. Salí hacia mi vieja furgoneta. El rugido áspero del motor diésel fue mi primer grito de libertad en décadas. Al cruzar las pesadas puertas de hierro de la finca por última vez, vi un coche oscuro aparcado bajo una farola fundida. En el espejo retrovisor, 2 faros fríos comenzaron a seguirme, manteniéndose a una distancia prudencial mientras ponía rumbo hacia la A6 en dirección a la costa gallega. En ese momento lo comprendí. Mis hijos no se conformaban con arrebatarme el pasado, también pretendían cercenar mi futuro. Pisoteé el pedal, navegando por las curvas de las Rías Baixas mientras el aire salitroso empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. La paranoia me quemaba el pecho. Los faros seguían allí, constantes, como una sombra burlona. Llegué al muelle de Portonovo justo cuando la rampa de acero del ferry de naviera Mar de Ons golpeaba el hormigón. Escaneé la zona y localicé el todoterreno negro que se había pegado a mi parachoques durante los últimos 80 kilómetros. Hoy no, buitres, masqué entre dientes. Cuando los operarios del puerto señalaron el carril para el ferry de la isla de Ons, hice el amago de entrar, pero en el último segundo, con un volantazo que hizo chirriar los neumáticos, me desvié hacia la línea de las Islas Cíes. El todoterreno negro, mordiendo el anzuelo, hizo lo mismo. Justo antes de que bajaran la barrera de embarque, di marcha atrás y me colé de nuevo en la línea de Ons, dejando al vehículo negro atrapado detrás de una fila interminable de caravanas de turistas alemanes. El alivio me inundó mientras el ferry soltaba amarras. El trayecto fue breve, apenas 1 hora sorteando las olas del Atlántico. Cuando el barco finalmente atracó en el pequeño muelle de la isla de Ons, el mundo parecía haberse transformado. El aire olía a tojo, a tierra húmeda y a mar salvaje, una ruptura absoluta con el aroma estéril y artificial del lujo madrileño. Al bajar por la rampa, la vi de inmediato. Mencía Souto, una mujer de 70 años con la piel curtida por el viento del norte, sostenía un cartel con mi nombre. Llegas tarde, Rafael, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Elena me aseguró que serías puntual. La miré, sintiendo el peso de la llave de latón en el bolsillo de mi pantalón. ¿Ella sabía hace 40 años que yo vendría hoy? Pregunté, atónito. Mencía me dedicó una mirada cargada de complicidad mientras me guiaba hacia un todoterreno embarrado, un Land Rover antiguo que parecía parte del paisaje. Me dijo que vendrías en el momento exacto en que los lobos finalmente enseñaran los dientes, respondió mientras arrancaba. Condujimos hacia el interior virgen y protegido de la isla. Mencía manejaba con una agresividad experta por caminos forestales de acceso restringido. Mientras botábamos sobre el terreno irregular de la pista, soltó una bomba que destrozó mi frágil sensación de triunfo. Ese todoterreno que esquivaste en el muelle no trabajaba para Gabriel, Rafael.
Era un equipo de seguridad privada que Elena contrató para protegerte desde el mismo segundo en que ella dio su último suspiro. Sentí un vacío en el estómago. En mi miedo, había despistado al único escudo que me quedaba. El coche se detuvo ante unas puertas de hierro tan oxidadas que parecían estar sangrando sobre el verde intenso del bosque gallego. Toqué el metal helado, temiendo que el secreto de Elena me quemara la piel. Mencía no dudó. Tomó la llave de latón de mis manos y la deslizó en la cerradura. A pesar de la apariencia descuidada, el mecanismo giró con una suavidad asombrosa. Las bisagras estaban perfectamente aceitadas, mantenidas con una precisión que contrastaba con la decadencia exterior. Subimos por un camino serpenteante hasta un claro donde la vista me robó el aliento. Una casa solariega de piedra, un paso del siglo XIX erigido sobre el borde de un acantilado escarpado. Debajo, el Atlántico rugía con fuerza. Esto no es una ruina, Mencía, susurré sobrecogido. Es una fortaleza. Ella lo llamaba su santuario, Rafael. Un lugar donde la podredumbre del mundo no pudiera alcanzarte. Entrar en esa casa fue como penetrar en las cámaras de un corazón que había latido por mí en secreto durante medio siglo. No olía a museo olvidado, olía a lavanda fresca, a cera de abeja para muebles y a la brisa limpia del mar. Al entrar en el salón principal, me quedé petrificado. Las paredes no ostentaban el arte abstracto de Madrid. Estaban cubiertas, de arriba a abajo, por cientos de fotografías enmarcadas. Todas eran de mí. Me vi en los años 80, con el casco blanco puesto, inspeccionando los cimientos de un puente en construcción. Había fotos mías durmiendo en mi sillón, riendo por chistes que ya no recordaba, viviendo una vida que ella había documentado con un amor silencioso y devoto. Mencía me entregó entonces una carpeta de cuero envejecido. Al abrirla, mis ojos se nublaron. Era la escritura de propiedad de toda la finca. El documento, legalizado en 1978, establecía que yo era el propietario legal de aquel patrimonio multimillonario desde hacía décadas. ¿Cómo podía reconciliar a la mujer que me había llamado sirviente en su testamento público con la mujer que había construido en secreto esta catedral de piedra y recuerdos para asegurar mi existencia? La verdad estaba empezando a emerger, y era mucho más compleja de lo que mis hijos podrían imaginar jamás. Me acerqué a la chimenea de piedra caliza, donde una fotografía de gran formato ocupaba el lugar de honor en la repisa. Era una instantánea espontánea de Elena y yo, tomada en el verano de 1986. Estábamos en una terraza frente al Mediterráneo, sonriendo, apoyados el uno en el otro con una intimidad tan tangible que sentí su recuerdo como un puñetazo directo en las costillas. Mis ojos, sin embargo, se desviaron hacia otra foto, una mucho más reciente, de hace apenas 3 meses. Estaba tomada a través de una de las ventanas de nuestra casa de Madrid, una que yo siempre creía cerrada a cal y canto. Alguien me había estado observando y documentando mi vida, incluso en mis momentos de mayor soledad. Mencía sacó de su bolsillo una segunda llave. A diferencia de la anterior, esta estaba pulida como un espejo, resplandeciendo bajo la luz de las lámparas de aceite. Esta es la última pieza del engranaje, Rafael, dijo en un susurro cargado de solemnidad. El resto de la historia queda a solas entre tú y las cartas. Subí las escaleras de madera de castaño, que crujían bajo mi peso con una familiaridad reconfortante, casi como si la casa me estuviera saludando. Me detuve ante la pesada puerta de roble del estudio principal. Tenía la extraña certeza de que, al girar esa llave, terminaría de morir el hombre que yo creía haber sido durante las últimas 4 décadas. Al entrar, me quedé sin aliento. Los registros que llenaban las estanterías de esta sala no abarcaban todo nuestro matrimonio, comenzaban con una precisión quirúrgica en julio de 1986. Ese fue exactamente el mes en que recibí mi ascenso a inspector jefe de puentes en el Ministerio de Fomento. Siempre lo recordé como el mayor hito de mi carrera,
el día que celebramos con una cena lujosa, sin sospechar ni por un segundo que aquel ascenso fue el detonante de una maniobra defensiva que duraría décadas. 3 paredes del estudio estaban forradas con archivadores idénticos y sobresellados con lacre, un archivo monolítico de una vida vivida en paralelo a la mía, una sombra constante de la que yo no sabía nada. Estaban organizados con una precisión clínica, desde aquel fatídico verano del 86 hasta marzo de 2026. Había exactamente 480 cartas. Una por cada mes que Elena había pasado mostrándose fría, distante y aparentemente indiferente a mi existencia. En el centro del escritorio de caoba descansaba un sobre de color crema. La caligrafía firme y elegante de Elena rezaba: «Lee esto primero». Al romper el sello de lacre rojo, un aroma que no había percibido en décadas, el perfume cítrico y suave que usó el día de nuestra boda, emanó de las páginas, inundando la estancia. Dentro del sobre había algo más que una confesión escrita. Mis dedos rozaron una tarjeta microt y un pergamino doblado que revelaba un mapa detallado de los sensores de seguridad ocultos de la finca y del sistema de vigilancia que ella misma había financiado. Elena no solo me había dejado un diario personal, me había legado un centro de mando estratégico. Desplegué la carta con manos temblorosas. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. La primera línea no pedía perdón, ofrecía una disculpa por mi propia supervivencia. Elena revelaba con una honestidad brutal que durante 35 años había vivido como una completa extraña en su propia piel. Describía el 14 de junio de 1986 como el día en que la mujer que yo amaba tuvo que morir para que pudiera nacer una protectora implacable. No se trataba de una tragedia por desamor, sino de un presupuesto de defensa fríamente calculado para salvarme la vida. Elena confesaba que el complot para deshacerse de mí no había nacido de un capricho pasajero de la codicia de nuestros hijos, sino que fue un esquema alentado y alimentado por sus propios padres, mis suegros. Ellos siempre me despreciaron. Para ellos, yo era un inspector de puentes de clase baja, un obrero con estudios que no tenía lugar en su imperio de biotecnología y finanzas. Fueron ellos quienes inocularon el veneno en el oído de Gabriel desde que era adolescente. La carta me transportó a una noche de tormenta en 1986 en nuestra residencia de Madrid. Elena relataba cómo, estando en el pasillo, escuchó risas crueles tras la puerta del dormitorio de Gabriel. Sus propios hijos y sus padres hablaban de mí como si fuera ganado. Planeaban manipular mis informes médicos para obtener un diagnóstico falso de demencia senil prematura, con el fin de incapacitarme legalmente y enviarme a una residencia de tercera categoría en las afueras, donde me pudriría mientras ellos liquidaban los 15 millones de euros en acciones de la compañía de Elena. La voz de Gabriel, joven pero ya depredadora, argumentaba que yo sería feliz mientras tuviera una ventana y 3 comidas al día. Elena reveló que no solo los había escuchado, sino que había grabado la conversación en secreto, esperando pillar una filtración de información corporativa, solo para descubrir que la filtración era la propia humanidad de su familia. En ese instante comprendió que, para salvarme, tendría que matar nuestro matrimonio. Tuvo que convertirse en un monstruo exterior para mantener a raya a los verdaderos monstruos que dormían bajo nuestro techo. Explicó que el lenguaje de personal de servicio utilizado en el testamento no era el insulto final que yo había sentido. Era una maniobra legal quirúrgica propia del derecho sucesorio español. Al clasificarme oficialmente como personal doméstico adecuadamente compensado, se aseguraba de que los hijos nunca pudieran impugnar el testamento reclamando que yo había ejercido influencia indebida como cónyuge para manipular su patrimonio. Era un escudo legal impenetrable, no un gesto de desprecio. Detalló cómo comenzó el desmantelamiento sistemático de nuestra relación pública en julio de 1986. Dejó de incluirme en las galas del IBEX 35, ordenó al servicio que me tratara con la distancia de un invitado y comenzó su interpretación magistral como matriarca gélida. Te convertí en un fantasma para que ellos dejaran de intentar convertirte en un cadáver, confesaba en el papel.
Cada vez que ella olvidaba mi cumpleaños o me obligaba a comer solo en la cocina bajo la mirada burlona de Gabriel, yo sentía que se marchitaba un trozo de mi alma. Pero la carta afirmaba que cada palabra dura pronunciada frente a los hijos era una mentira calculada para proteger mi espalda. Cada mirada fría era, en realidad, una oración desesperada por mi seguridad. Elena reveló una capa final de su plan. Me había cedido legalmente esta propiedad de la isla de Ons en 1978, como un regalo de bodas privado. Al ser una donación previa a cualquier reclamación de herencia o fideicomiso de los hijos, este santuario era legalmente intocable, inembargable y enteramente mío. Mientras ellos celebraban su victoria en Madrid, no sabían que yo era el dueño de la única fortaleza que ella siempre quiso que yo tuviera. La carta de Elena mutó de repente, pasando del dolor desgarrador de una esposa cautiva a la fría y matemática precisión de una consejera delegada de primer nivel. En esas páginas finales, me reveló la existencia de una fortaleza financiera invisible. Un fondo fiduciario de 1.200.000 euros, gestionado por una firma de gestión de patrimonios extremadamente discreta con sede en Galicia. No fue un movimiento de última hora. Elena había estado desviando sus bonos personales y dividendos a esta cuenta desde finales de los años 70. El fondo estaba blindado para cubrir todos los gastos de mantenimiento del paso y otorgarme una asignación mensual vitalicia durante los próximos 50 años. Creen que se lo han llevado todo, Rafael, pero solo han mordido el anzuelo que yo misma preparé, escribió con una caligrafía que denotaba una satisfacción gélida. Me di cuenta entonces de que, mientras Gabriel, Leonor y los demás se despedazaban por la herencia en Madrid, en realidad estaban heredando lo que en el mundo financiero llamamos una píldora venenosa. El grueso de su legado consistía en activos inmobiliarios sobreapalancados, hipotecas altísimas sobre edificios de lujo, y fideicomisos vinculados a deudas de alto interés que Elena había dejado impagadas de forma deliberada. Ellos se quedaban con el apellido Villarreal, pero yo era el único Villarreal que poseía la verdadera libertad. Me levanté del escritorio y me dirigí a los archivadores metálicos. Mis dedos temblaban al deslizarse sobre las pestañas de las carpetas. Pasé por alto los primeros años, llenos de ataques verbales y desplantes, y llegué directamente al archivador de 2010. Ese fue el año en que los accidentes caseros dejaron de ser fortuitos para parecer ejecuciones sumarias. Localicé la carpeta fechada el 12 de marzo. Recordé perfectamente aquella mañana en la mansión. Me había despertado temprano para revisar unos informes. Al intentar bajar la gran escalera de roble, mi pie perdió toda tracción en el tercer peldaño. Caí rodando por 12 escalones macizos. El impacto contra el mármol del vestíbulo me dejó una muñeca destrozada, 3 costillas rotas y el mundo dando vueltas. En aquel momento, Elena apareció en lo alto de la escalera. Me miró desde arriba con una indiferencia que me dolió más que las costillas. «Te estás haciendo viejo, Rafael», dijo sin moverse. «La torpeza es un lujo que no podemos permitirnos en esta casa». Sin embargo, en el estudio del santuario de Ons, encontré una tarjeta SD grabada esa misma noche por las cámaras ocultas que ella había instalado. Mi sangre se congeló al ver las imágenes. En la pantalla aparecía Mateo Villarreal, vestido de negro y con guantes de cuero, aplicando meticulosamente una capa de lubricante industrial en los escalones superiores. Aceite de muerte. Incoloro, inodoro y letal. Mateo miró directamente a la lente oculta con una sonrisa depredadora que se clavó en mi pecho como una aguja de hielo. Pero el video reveló un giro aún más macabro y doloroso. Elena entró en escena 5 minutos después de que Mateo se desvaneciera en las sombras del pasillo. No limpió las escaleras. En su lugar, se arrodilló junto a la pesada mesa de caoba del vestíbulo y, con un esfuerzo físico evidente, la desplazó unos centímetros, posicionando cuidadosamente un jarrón de cerámica de gran tamaño. Comprendí con horror que Elena estaba calculando la trayectoria de mi caída inevitable.
Había movido los muebles para desviarme del borde afilado de mármol de la mesa, un impacto que seguramente me habría aplastado el cráneo de forma instantánea. Prefirió que sufriera lesiones menores, huesos rotos, antes que permitir que la trampa mortal de su propio hijo tuviera éxito. Pausé el video en su rostro. Su expresión era una máscara de agonía absoluta, un grito silencioso que yo había confundido con desprecio durante 8 largos años. Mis hijos me querían muerto, y mi mujer había permanecido allí, inmóvil, viéndome romperme, convencida de que era la única forma de mantenerme con vida. La siguiente carpeta era aún más voluminosa. Contenía una fotografía pericial de un latiguillo de freno seccionado en 2011. Recordé con nitidez aquella tarde terrorífica en la que el pedal de freno de mi furgoneta se hundió hasta el fondo sin resistencia alguna mientras bajaba una pendiente. Elena apareció poco después con un abogado y una evaluación psiquiátrica fría para la Policía Nacional. Les dijo a los agentes, delante de mí, que yo estaba sufriendo episodios graves de demencia senil y que ya no se me podía confiar el volante de un vehículo. Ahora, con la verdad sobre el escritorio, comprendía que aquello no era una humillación pública para destruirme, sino su manera radical de quitarme de la carretera para que mis hijos no pudieran volver a intentar asesinarme simulando un accidente de tráfico. Cada acto de crueldad aparente había sido una capa de blindaje. La carta final de Elena, la número 480, terminaba con una instrucción simple pero devastadora en su sencillez. Sé libre, Rafael. He pagado el precio de tu libertad con mi propio infierno. No dejes que su codicia gane la última batalla. Me dejé caer en el suelo de madera de castaño, apoyando la espalda contra el escritorio que aún guardaba el aroma de Elena. Me sentía libre. Pero no era una libertad física, de la casa o de los hijos, era una liberación de la gran mentira que había vertebrado mi existencia. 35 años creyendo que era una carga molesta, un mayordomo tolerado, un error en la genealogía de los Villarreal. Todo ese peso se disolvió en el aire salino de la isla. Sin embargo, la paz en Ons dura lo que tarda en cambiar el viento. De repente, una alerta sonora rasgó el silencio del estudio. Un aviso del sistema de seguridad perimetral. En la pantalla táctil apareció un punto de GPS. Un monovolumen de alquiler que acababa de desembarcar del último ferry de la tarde. Los buitres habían aterrizado en la isla, pero esta vez no buscaban un festín. Venían, aunque aún no lo sabían, a suplicar por sus vidas. Mencía me llamó por el intercomunicador desde la entrada de la finca. Confirmó que Gabriel, Leonor, Mateo y Sofía habían bajado del vehículo. Me describió una escena patética. Parecían frenéticos, desaliñados, con el barniz de la elegancia madrileña agrietado por la realidad de sus cuentas bancarias congeladas y sus tarjetas de crédito rechazadas en los hoteles de lujo. Mencía añadió, con una nota de sarcasmo, que habían contratado a un cerrajero de San Censo para entrar por la fuerza en lo que ellos todavía creían que era una ruina olvidada. Sonreí para mis adentros. El cerrajero era el sobrino de Mencía. Déjalos pasar, Mencía, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las puertas de esta casa se construyeron precisamente para aguantar este tipo de clima. Me preparé para el encuentro. No busqué armas, sino la verdad, que es mucho más afilada. Bajé del estudio las carpetas con las pruebas gráficas. Las fotos de las escaleras aceitadas, los informes periciales de los frenos seccionados y las analíticas de la medicación alterada. Lo coloqué todo con una precisión milimétrica sobre la mesa de comedor de piedra. Después, me senté en el sillón de mimbre que Elena solía usar en el porche, esperando bajo la luz mortecina del crepúsculo gallego. El monovolumen frenó en seco, levantando una nube de polvo y gravilla. Gabriel lideraba el grupo, aferrando con fuerza un tubo de planos y documentos. Se habían tomado la molestia de pagar a un abogado corrupto para falsificar una nueva escritura de propiedad. Fuera de nuestra propiedad, Hernández.
Gritó Gabriel mientras subía los escalones del porche con las piernas temblándole. Este paso pertenece al patrimonio de los Villarreal. Tenemos los papeles legales que lo acreditan. Lárgate antes de que llamemos a la Guardia Civil. No pestañeé. Me limité a señalar la puerta con un gesto pausado. Entrad, dije simplemente. Os estamos esperando. Una vez dentro del estudio, rodeados por el archivo de sus propios pecados, su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Les mostré los vídeos. Mateo se puso lívido, casi gris, al verse a sí mismo en alta definición aplicando lubricante en las escaleras. Leonor empezó a sudar frío cuando leyó el informe técnico sobre los frenos de mi furgoneta. Pero fue Sofía quien se derrumbó físicamente ante los resultados del laboratorio que demostraban que había sustituido las pastillas críticas de Elena por placebos de azúcar para acelerar el desenlace. Cada acto, intento de asesinato, maltrato a un anciano, falsedad documental, tiene un peso específico que os va a enterrar, les expliqué con una voz carente de emoción. Elena no dejó esto al azar. Todas estas pruebas están ya en un servidor seguro fuera de España. Se enviarán automáticamente a la Fiscalía de Madrid si yo no introduzco un código de seguridad cada 48 horas. Gabriel soltó el tubo de documentos, que rodó por el suelo con un sonido hueco y ridículo. Mamá no nos haría esto, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Ella no enviaría a sus propios hijos a la cárcel de Soto del Real. Ella no os quería en jaulas, Gabriel. Pero tampoco iba a permitir que siguierais siendo los monstruos que sois. Fue entonces cuando les revelé su nueva realidad. Gracias a las maniobras financieras de Elena, yo era ahora su único acreedor. Poseía sus hipotecas, sus líneas de crédito y, en la práctica, su propia existencia financiera. Les puse un contrato de redención sobre la mesa de caoba. Las condiciones eran absolutas e innegociables. Gabriel cumpliría una sentencia de 4 años por la manipulación de los frenos, pero no en una celda común, sino trabajando como asistente legal para presos sin recursos económicos, bajo mi supervisión. Mateo trabajaría en los proyectos de reconstrucción de los muros de piedra de la isla por el salario mínimo profesional, manteniendo una sobriedad estricta controlada por Mencía. Leonor y Sofía gestionarían la granja orgánica y el refugio para mujeres que Elena había proyectado. Vivirían en las antiguas casas de los trabajadores, despojadas de bolsos de marca y cenas en restaurantes con estrella Michelin. Ganaréis 15 euros la hora, repetí, mirándoles a los ojos. Sudaréis. Sangraréis. Y llegará el día en que me daréis las gracias por la oportunidad de volver a ser seres humanos. Se quedaron en un silencio sepulcral, aceptando su transición de herederos millonarios a peones de su propia redención. Los vi salir hacia sus nuevas y humildes viviendas bajo la lluvia fina y persistente de Galicia. Esa noche, me retiré al estudio. Ya no era un museo del trauma, sino un santuario de paz absoluta. Coloqué la última carta, la número 480, en el archivador. Me di cuenta de que Elena no solo había planeado mi supervivencia física, sino que me había trazado un mapa exacto hacia la serenidad. La inspección ha terminado, Elena. El puente es sólido. El puente resiste. Buenas noches, mi amor. Caminé hacia el ventanal y vi las luces tenues de las casas de los trabajadores abajo, en el valle. La llave de plata en mi bolsillo ya no pesaba nada. Ya no estaba esperando un ferry para escapar. Por fin, estaba exactamente donde debía estar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en el tipo de hombre que recurre a instalar cámaras de vigilancia en su propia intimidad.
Pero claro, en aquel entonces tampoco podía prever que una simple llamada de la administración de la finca me anunciaría que mis facturas de servicios públicos estaban alcanzando cifras astronómicas, totalmente fuera de toda lógica. Me llamo Carlos Díaz. Soy marino mercante y tengo mi base de operaciones en el puerto de Valencia. A mis 41 años, cargo con un divorcio desde hace 3 y resido habitualmente en un piso acogedor en el corazón del barrio de Ruzafa. No es una propiedad ostentosa, es una vivienda de 2 habitaciones que adquirí tras la separación buscando un refugio propio, un lugar que pudiera llamar mío. O al menos, esa era la firme convicción que tenía hasta hace muy poco. Mi profesión me exige pasar unos 20 días al mes en alta mar, trabajando en buques portacontenedores que trazan rutas constantes por todo el Mediterráneo. Es un empleo que reporta buenos ingresos y, sinceramente, la soledad del océano me sienta bien. Mi exmujer, Juana, solía decir con amargura que yo estaba mucho más casado con el mar que con ella, y lo cierto es que no le faltaba razón. Tras el divorcio, llegué a la conclusión de que vivir solo era la solución ideal para mi estilo de vida. Sin nadie por quien preocuparse, sin tener que dar explicaciones a nadie, simplemente yo frente a la inmensidad del horizonte. Así transcurrió mi existencia durante 2 años y medio. Una rutina pacífica y sencilla que se mantuvo intacta hasta aquel fatídico 17 de octubre, el día en que todo mi mundo se desmoronó. Llevaba 3 días de travesía en dirección a Marsella cuando el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Ortiz, la administradora de la comunidad de vecinos. Nuestra relación se limitaba a contactos esporádicos, normalmente por gestiones rutinarias sobre el mantenimiento del edificio o la convocatoria de la reunión anual de propietarios, así que su llamada me sorprendió. Carlos, hola. Siento muchísimo molestarte mientras estás en pleno servicio, dijo ella al descolgar. Su voz transmitía ese tono de disculpa mezclado con una seriedad profesional que, instantáneamente, me puso en guardia. Necesito hablar contigo sobre un asunto bastante inusual que ha surgido con tu vivienda. En ese momento me encontraba en el puente de mando, aprovechando un breve descanso para estirar las piernas. Dime, Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pregunté, sintiendo un leve presentimiento. Bueno, el caso es que he recibido una notificación de Iberdrola referente a tu propiedad. Tu consumo eléctrico se ha disparado de una forma drástica en los últimos 2 meses. Las gráficas muestran casi el triple de tu consumo habitual, Carlos. Fruncí el ceño mientras procesaba la información. Aquello carecía de cualquier sentido lógico, teniendo en cuenta que el piso pasaba la mayor parte del tiempo vacío. Eso es imposible, Carmen. Apenas pongo un pie en casa durante las guardias en el mar. Eso mismo pensé yo, respondió ella con cautela. Pero hay algo más que deberías saber. Una de tus vecinas de planta, la señora Martínez, me comentó que había visto a alguien entrando y saliendo de tu casa en varias ocasiones. Un hombre joven, según su descripción. Ella dio por hecho que se trataba de algún amigo de confianza al que le habías prestado las llaves mientras estabas fuera de la ciudad. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Yo no le había entregado mis llaves a nadie, ni familiares ni amigos. No debía haber absolutamente nadie cruzando ese umbral. Se produjo un silencio tenso a través de la línea. Carlos, sinceramente, creo que deberías intentar volver lo antes posible para comprobar qué demonios está pasando en tu casa. Organicé mis tareas en el buque con una celeridad que nunca antes había mostrado. Lo que normalmente me habría llevado 2 jornadas adicionales de trabajo, lo comprimí en una sola noche de actividad frenética, sin apenas cerrar los ojos. Mi mente era un hervidero de posibilidades catastróficas. ¿Me habrían desvalijado el piso? ¿Se habrían instalado ocupas aprovechando mi ausencia? La sola idea de un extraño invadiendo mi santuario, manipulando mis pertenencias personales o durmiendo en mi propia cama, me provocaba una náusea física difícil de describir.
Regresé a Valencia a las 11 de la noche del 19 de octubre. No me dirigí directamente a Ruzafa. En lugar de eso, dejé mi equipo de navegación en las oficinas del puerto y recogí mi coche personal, un Seat Ateca que suelo dejar estacionado allí para estos desplazamientos. Conduje con extrema lentitud por las calles del barrio, aguzando la vista en busca de cualquier anomalía en los alrededores. Al llegar a mi calle, apagué los faros y estacioné el vehículo 3 portales más abajo del mío, manteniéndome en la penumbra. Desde fuera, todo ofrecía una apariencia de normalidad absoluta. La luz del recibidor estaba encendida, tal y como yo la había programado con el temporizador de seguridad. Sin embargo, mientras observaba desde el coche, vi algo que me heló la sangre en las venas. De repente, se encendió una luz intensa en mi salón. Apenas unos segundos después, vi cómo se iluminaba también la cocina. No había duda alguna. Alguien se movía con total libertad en el interior. Permanecí allí sentado, inmóvil, durante unos 10 minutos que me parecieron eternos, vigilando cada sombra. A las 23:47, el movimiento se hizo evidente a través del ventanal delantero. Una silueta masculina, claramente definida, pasó caminando frente a la cristalera. Vestía una camiseta blanca informal y sostenía en la mano lo que parecía ser una botella de cerveza. Mi propia cerveza, pensé con una amargura punzante, sacada directamente de mi nevera en mi propia cocina. Aquel intruso se comportaba como si fuera el legítimo dueño de cada rincón de mi hogar. Cada fibra de mi ser, cada instinto primario forjado en años de disciplina en alta mar, me gritaba que irrumpiera en aquel salón en ese mismo instante para enfrentarme cara a cara con quienquiera que fuese ese individuo. Sin embargo, logré mantener la cabeza fría y recordé las palabras de advertencia de Carmen Ortiz. Aquello no era un evento aislado según los registros de Iberdrola, la situación se prolongaba ya desde hacía 2 meses. No estábamos ante un simple robo oportunista o un descuido fortuito. Se trataba de algo organizado, una ocupación deliberada y sistemática. Comprendí que, si entraba en la vivienda sin saber exactamente a qué tipo de red o de sujeto me enfrentaba, las cosas podrían torcerse de forma irreversible y peligrosa. Me obligué a girar la llave del contacto, arranqué el coche y me alejé de mi propia calle con el corazón martilleando contra las costillas. Me registré en un hotel discreto cerca del aeropuerto de Manises y pasé la noche entera en vela, con la mirada clavada en el techo blanco de la habitación, trazando meticulosamente mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, a primera hora, hice lo que dictaba el sentido común. Contactar con la Policía Nacional. El agente que atendió mi caso, el oficial Sánchez, se mostró comprensivo ante la gravedad de lo que le contaba, pero sus palabras fueron de una cautela que me resultó frustrante. Mire, señor Díaz, podemos enviar una patrulla para que eche un vistazo superficial, me explicó con tono pausado. Pero voy a serle muy honesto. En España, si no se aprecian signos evidentes de entrada forzada, como una cerradura reventada o una ventana rota, y si el individuo tiene una llave y alega poseer algún tipo de permiso para estar allí, el caso se desplaza rápidamente del ámbito penal al civil. Es algo que vemos con frecuencia en disputas por alquileres compartidos o conflictos familiares envenenados. Pero es que yo vivo solo, repliqué con firmeza. No tengo familiares directos que usen la casa y no le he otorgado permiso ni llaves a absolutamente nadie. Le entiendo perfectamente, señor, asintió Sánchez. Pero para que podamos actuar con contundencia, ayudaría significativamente que usted documentara de forma irrefutable lo que está sucediendo en el interior. Instale cámaras de seguridad, si le es posible, y obtenga un registro claro de cada entrada no autorizada. Con ese material, podremos construir un atestado sólido por allanamiento de morada o el delito que corresponda según la investigación. Le di las gracias, aunque la rabia me quemaba por dentro, y colgué. Tenía razón. Necesitaba pruebas sólidas que no dejaran lugar a la duda.
Pasé el resto de la mañana en un PC Componentes, donde adquirí 3 cámaras de seguridad inalámbricas de última generación y una mirilla digital con sensor de movimiento, de esas que suben las grabaciones directamente a la nube en tiempo real. De este modo, aunque el intruso descubriera los dispositivos y tratara de destruirlos, las pruebas estarían ya a buen recaudo en un servidor remoto. También compré una tableta económica para poder monitorizar las transmisiones en directo sin comprometer mi teléfono personal. Esa tarde, tras vigilar los alrededores y asegurarme de que el intruso se había marchado, regresé a mi hogar. Aparqué a una manzana de distancia, ocultando el coche, y me acerqué a pie, moviéndome con la cautela de quien se infiltra en territorio enemigo. El lugar parecía desierto. Entré por la puerta trasera del patio, deslizándome en un silencio absoluto, a pesar de estar pisando mi propia casa. La sensación de violación de mi intimidad me golpeó como un mazazo en cuanto crucé el umbral. Había platos sucios en el fregadero que yo no había usado, una taza de café que no reconocía y el salón presentaba esos signos sutiles, pero inconfundibles, de estar siendo habitado por otra persona. Los cojines del sofá estaban dispuestos de una forma diferente y, sobre la mesa de centro, descansaba una lata de cerveza vacía. No era una marca cualquiera, era una de las mías, sacada del pack que yo mismo había dejado en la nevera del garaje antes de embarcarme. Caminé por las estancias sumido en un estado de estupor absoluto. Alguien se había instalado allí, viviendo una vida paralela en mi ausencia. En el baño encontré un cepillo de dientes ajeno y toallas de un color que yo no poseía colgadas en el toallero. En la habitación de invitados, la que utilizo normalmente como despacho personal, la mesa de escritorio había sido desplazada y mis papeles, que siempre dejo en pilas perfectamente ordenadas, estaban revueltos y desorganizados. Pero el golpe final fue revisar mi dormitorio principal. Alguien había estado durmiendo en mi propia cama. Podía ver la huella de un cuerpo sobre el colchón y las mantas estaban descuidadamente apartadas hacia un lado. Sobre la mesilla de noche descansaba un libro que no me pertenecía. Una novela de suspense con un marcapáginas a mitad de la trama. Me sentí físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que me dificultaba respirar. Aquel extraño no se había limitado a entrar, se había acomodado en mi existencia, apropiándose de mi espacio y de mis rutinas mientras yo trabajaba a cientos de millas de distancia. Con manos temblorosas pero decididas, instalé las cámaras con sumo cuidado. Oculté una en el salón, camuflándola tras unos ejemplares de navegación en la estantería, con un ángulo de visión perfecto de la puerta principal. Otra quedó escondida sobre los armarios de la cocina y una tercera en el pasillo, dispuesta para captar cualquier tránsito entre las habitaciones. Finalmente, coloqué la mirilla digital, que me enviaría una alerta al móvil cada vez que alguien se aproximara al rellano. No toqué nada más. No limpié los platos ni recoloqué los cojines, quería que el impostor creyera que todo seguía bajo su control. Tras finalizar, abandoné el piso, cerré con doble vuelta de llave y regresé al hotel. Los dispositivos estaban configurados para activarse por movimiento. Preparé la aplicación en mi tableta y me dispuse a esperar. No tuve que aguardar demasiado tiempo. A las 16:17, el dispositivo vibró con una notificación de la puerta de entrada. Abrí la transmisión y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta técnica moderna y portando una bolsa de deporte, acercándose a mi puerta con total naturalidad. Tenía un aspecto completamente ordinario. Cabello castaño corto, una barba arreglada con esmero y la apariencia de cualquier tipo que podrías cruzarte en un valor una tarde de domingo. Sacó un juego de llaves, mi llave, o una copia exacta, y entró como si regresara a su propia casa. Observé a través de las lentes ocultas cómo se movía por el pasillo con una familiaridad insultante. Lo primero que hizo fue ir a la cocina, abrir la nevera con parsimonia y servirse una cerveza. Después, lanzó su bolsa de deporte sobre mi sofá, encendió el televisor y se arrellanó en el asiento, cambiando de canal con el mando a distancia mientras daba el primer trago.
Lo grabé absolutamente todo, cada segundo de aquella usurpación, con una mezcla de indignación y la fría satisfacción de saber que, por fin, lo tenía atrapado en mi red. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a documentar su rutina con la fría precisión de un peritaje judicial. Aquel hombre llegaba cada tarde, puntualmente, entre las 4 y las 5. Observé con una rabia contenida cómo bajaba a mi sótano para entrenar utilizando mi propio banco de pesas. Cocinaba sus cenas en mi cocina, consumiendo las provisiones que yo había dejado en la despensa, y pasaba las horas muertas frente a mi televisor. Alrededor de las 10 u 11 de la noche, se retiraba a descansar a la habitación de invitados. Curiosamente, nunca entraba en mi dormitorio principal, un detalle que me resultó extrañamente considerado dentro de aquella locura absoluta y sistemática. Sin embargo, la situación dio un giro mucho más complejo el tercer día de vigilancia, el 23 de octubre. A las 18:32, la cámara instalada en la mirilla detectó a una segunda persona aproximándose al portal. Se trataba de una mujer de unos 40 y pocos años, de complexión atlética y cabello rubio recogido en una coleta tirante. Llamó al timbre, un gesto que me desconcertó inicialmente, dado que el hombre disponía de su propio juego de llaves. A través de la lente interior, vi cómo él le abría la puerta con familiaridad. Se saludaron con un abrazo afectuoso, intercambiaron unas breves palabras en el recibidor y ella accedió al interior portando un bolso de grandes dimensiones y lo que parecía ser una funda reforzada para ordenador portátil. Se acomodaron en la mesa de mi comedor y, en ese preciso instante, los acontecimientos tomaron un rumbo que no alcancé a prever. Ella extrajo el portátil y un fajo de papeles, comenzando ambos a revisar diversos documentos con actitud profesional. Aunque la resolución de la cámara no me permitía leer cada letra, lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Estaban analizando contratos y señalando gráficos en la pantalla, manteniendo lo que parecía una reunión de negocios en toda regla dentro de mi salón. Realicé capturas de pantalla de cada movimiento y amplié la imagen hasta el límite de los píxeles. En uno de los folios sobre la mesa, logré distinguir un encabezado revelador. Se trataba de un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de alquiler? Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Encendí mi propio ordenador y comencé una búsqueda frenética. Accedí primero a la plataforma de Rentalia, introduje mi dirección exacta y allí apareció, ante mis ojos incrédulos. Mi casa estaba anunciada bajo el título acogedor Piso en Ruzafa, perfecto para estancias largas. Las fotografías que ilustraban el anuncio eran de mi hogar. Mi sofá, mi encimera de granito, mi pequeño patio interior. La descripción destacaba las bondades de un barrio residencial tranquilo y todas las comodidades de una vivienda real. El precio por noche se fijaba en 215 euros. Había ya 7 reseñas, todas con la máxima puntuación, que se remontaban a 6 semanas atrás. Sentí un impacto físico, como si me hubieran propinado un puñetazo en el plexo solar. Aquello no era una simple ocupación fortuita por necesidad. Era un fraude empresarial organizado. Alguien estaba gestionando un lucrativo negocio de alquiler turístico ilegal en mi propia casa mientras yo navegaba por el Mediterráneo. Me desplacé por los comentarios de los usuarios con las manos presas de un temblor incontrolable. Leía frases como lugar fantástico, limpieza impecable, o el anfitrión fue extremadamente atento con el registro de entrada tardío. Aquellos extraños afirmaban haberse sentido como en su propia casa. ¿Anfitrión? Utilizaban ese término para referirse a aquel delincuente que actuaba como el dueño de mi patrimonio. Mantuve la vigilancia sin pestañear. La mujer permaneció en la vivienda unas 2 horas. En un momento de descuido, logré captar una imagen nítida de un documento sobre la mesa donde figuraba un nombre completo. Bruno Castaño. Inmediatamente rastreé ese nombre en redes profesionales y sociales. No tardé en localizarlo en Facebook y LinkedIn.
Según su perfil público, se presentaba como un gestor de propiedades autónomo especializado en la gestión de alquileres de corta duración y la optimización de activos inmobiliarios. Identificar a la mujer resultó algo más laborioso, pero la suerte se puso de mi lado cuando se despidieron en el umbral y el micrófono de la cámara captó su última interacción. Bruno le dio las gracias a Mónica y comentó que creía que tenían cubiertas todas las reservas de las próximas semanas. Ella le respondió que no había problema, pero le recordó que debían haber desalojado la propiedad para el día 15, fecha prevista para el regreso del propietario. Aquella era exactamente la fecha que yo le había comunicado originalmente a mi armador para mi vuelta a Valencia, sin saber que ellos la conocían al detalle. No tenían la menor sospecha de que yo ya me encontraba allí, observándolos desde las sombras de un hotel. Pasé el resto de la tarde profundizando en la identidad de Mónica, quien resultó ser Mónica Valls, una diseñadora gráfica que también prestaba servicios de consultoría en marketing digital. Parecía evidente que ella era el cerebro detrás del anuncio, la encargada de la imagen, las descripciones y la cara visible de la operación en Internet. Pero una duda seguía quemándome. ¿Cómo había conseguido Bruno un juego de llaves? ¿Cómo conocía mis itinerarios con tanta precisión? Rebobiné todas las grabaciones de los días previos y localicé un detalle crucial. El segundo día de mi vigilancia, Bruno recibió la visita de un hombre de unos 60 años que vestía un chaleco de trabajo con un logotipo bordado. Tras procesar la imagen, el logo reveló una llave inglesa y el dibujo esquemático de una vivienda. Busqué la empresa correspondiente y la encontré de inmediato. Cúspide Servicios Inmobiliarios, precisamente la compañía de administración de fincas a la que yo pagaba religiosamente para que supervisaran mi piso durante mis ausencias. Era la empresa que custodiaba mi llave de repuesto y que poseía mi calendario completo de embarques. Llamé a Carmen Ortiz de inmediato para confirmar mis sospechas. Ella me corroboró que Cúspide era uno de sus contratistas habituales y, ante mi relato, se quedó sin palabras, instándome a denunciar el entramado de inmediato. Sin embargo, yo necesitaba el cuadro completo. Durante la semana siguiente, documenté la llegada de 3 grupos diferentes de turistas. Identifiqué al empleado de la empresa de servicios, un tal Gerardo Hierro, gracias a una imagen nítida de su acreditación. El gran avance definitivo ocurrió el 29 de octubre, cuando Bruno y Mónica mantuvieron una reunión en la que fueron sorprendentemente explícitos frente a mis micrófonos ocultos. Hablaron sobre el nerviosismo de Gerardo y sobre cómo habían recaudado ya más de 18.000 euros solo con mi propiedad. Lo más alarmante fue descubrir que no era el único afectado. Mencionaron tener otras 4 casas en rotación, incluyendo una propiedad en la calle Colón donde el dueño solía viajar con frecuencia. Gerardo seleccionaba las víctimas entre los propietarios que pasaban largos periodos fuera de Valencia y facilitaba las llaves desde la administración. Lo tenía todo registrado. Las caras, los nombres, las confesiones y el rastro del dinero. La trampa estaba lista para cerrarse. A la mañana siguiente, aquel 1 de noviembre que quedó grabado en mi memoria, crucé el umbral de la Jefatura Superior de Policía con mi tableta, mi ordenador portátil y una carpeta desbordante de capturas impresas y documentación técnica. La inspectora asignada a mi caso fue Rebeca Ortiz, una mujer de mirada perspicaz y unos 30 y tantos años, quien escuchó mi relato con una expresión de creciente preocupación profesional. Señor Díaz, ha realizado usted un trabajo de documentación verdaderamente excepcional, comentó tras examinar minuciosamente las pruebas. Estamos ante un caso evidente de estafa organizada, allanamiento de morada, fraude en la prestación de servicios profesionales y, muy probablemente, usurpación de estado civil, dependiendo de cómo se acreditaran ante los inquilinos como propietarios de la vivienda. Hay al menos otras 4 propiedades afectadas por esta red, le informé con voz firme. Lo mencionaron con total impunidad ante mis cámaras ocultas. La inspectora Ortiz asintió con gravedad, anotando cada detalle.
Me explicó que tendrían que investigar aquellas ramificaciones y que trabajarían codo con mi administración de fincas para identificar los inmuebles vulnerables. Si aquel Gerardo Hierro tenía acceso a múltiples llaves por su posición laboral, el círculo de sospechosos y víctimas potenciales era fácil de acotar. Durante las 2 semanas siguientes, la inspectora Ortiz y su equipo construyeron un caso sólido como el acero. Identificaron las otras 4 propiedades, todas pertenecientes a profesionales que, como yo, pasaban largas temporadas fuera de Valencia por motivos laborales. Al ser interrogado, Gerardo Hierro se derrumbó casi de inmediato bajo la presión de las pruebas, proporcionando cada detalle de la operativa criminal. Resultó que Bruno Castaño se le había acercado 6 meses atrás con el plan maestro. Gerardo filtraría las propiedades idóneas, facilitaría los juegos de llaves y los horarios de ausencia, a cambio de un 20% de los beneficios netos. En total, el entramado había generado más de 73.000 euros de beneficio ilícito. La operación policial definitiva se desencadenó el 14 de noviembre. Los agentes esperaron estratégicamente hasta que Bruno y Mónica coincidieron en mi casa para recibir a un nuevo huésped de Rentalia que llegaba para una estancia de 3 días. Cuando la policía llamó a la puerta, la expresión de Bruno fue algo que jamás olvidaré. Una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Yo me encontraba allí mismo, a escasos metros tras el cordón policial, observando en silencio cómo los agentes procedían a la detención de ambos y de Mónica. La turista de Rentalia, una joven madrileña que asistía a un congreso médico, quedó absolutamente desolada al descubrir la realidad del fraude. Ella, al igual que todos los anteriores, era una víctima colateral que había reservado de buena fe a través de una plataforma aparentemente segura, pagando su dinero por lo que creía un alojamiento legítimo. Bruno Castaño fue procesado por allanamiento de morada, estafa agravada al superar el umbral de los 50.000 euros, robo y conspiración para el fraude. Mónica Valls enfrentó cargos idénticos por su papel crucial en la gestión digital y el cobro de los ingresos. Gerardo Hierro fue acusado de abuso de confianza y conspiración criminal. El juicio se celebró la primavera siguiente y tuve que testificar, proyectando las horas de grabaciones que había recopilado con tanta paciencia. Aunque la defensa intentó argumentar que no hubo violencia en la entrada y que los huéspedes eran inquilinos de buena fe, el juez no mostró la más mínima compasión. Bruno fue condenado a 2 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Mónica recibió una pena de 18 meses y Gerardo, gracias a su plena colaboración, obtuvo una pena suspendida bajo libertad condicional. Los 3 fueron obligados a indemnizar solidariamente a los 5 propietarios afectados. Mi parte de la indemnización ascendió a algo más de 14.000 euros, una cifra que cubría apenas las facturas de suministros, el cambio integral de cerrajería, el nuevo sistema de seguridad y el incalculable daño moral. Pero el dinero era lo de menos. Lo verdaderamente doloroso era la traición a la confianza. Alguien a quien yo pagaba para proteger mi hogar había vendido mi intimidad al mejor postor. 6 meses después, vendí la casa de Ruzafa. Fui incapaz de seguir habitando aquel espacio. Cada vez que recorría los pasillos, veía la sombra de Bruno en mi sofá o a Mónica en mi mesa de comedor, calculando sus dividendos a costa de mi esfuerzo en el mar. Veía a Gerardo entregando mi llave como si mi hogar no fuera más que una mercancía barata. En su lugar, adquirí un piso en un edificio con vigilancia 24 horas y sistemas de seguridad redundantes. Reconozco que ahora reviso las cámaras varias veces al día, incluso si solo salgo a comprar el pan. Juana, mi exmujer, me llamó al enterarse de todo el proceso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque en el fondo sé que hay violaciones de la privacidad que no se reparan con una sentencia judicial. Alguien robó mi santuario y lo convirtió en un negocio mientras yo trabajaba duro para sostenerlo. Las secuelas psicológicas de un delito así son profundas y silenciosas. Pierdes la fe en la seguridad de tu propio refugio.
Las otras víctimas pasaron por calvarios similares. Una de ellas incluso descubrió que habían hurgado en sus documentos personales, comprometiendo su información financiera. Cúspide Servicios Inmobiliarios cerró sus puertas apenas 3 meses después de las detenciones, asfixiada por el escándalo y las demandas civiles que los 5 propietarios interpusimos contra ellos. He aprendido lecciones amargas pero necesarias. Ahora sé que, por mucha confianza que deposites en un administrador, la verificación externa es imprescindible. Las cámaras fueron mi única tabla de salvación. También aprendí a vigilar con lupa cada factura de suministros y a estrechar lazos con mis vecinos, pues la señora Martínez fue la primera en detectar que algo no encajaba. Mi padre siempre decía que el hogar es el lugar donde uno se siente más seguro, y me ha costado años de introspección y esfuerzo volver a sentir algo parecido a esa seguridad. Si estás leyendo este testimonio y tu vida te obliga a viajar con frecuencia, te pido que aprendas de mi error. No asumas que una puerta cerrada o un contrato de gestión son suficientes para proteger tu intimidad. Existen personas que ven tus ausencias como una oportunidad de lucro y que no dudarán en invadir tu espacio personal si encuentran la más mínima grieta en el sistema. Protege tu santuario con uñas y dientes. Y si alguna vez descubres que tu privacidad ha sido vulnerada, no te enfrentes a ello en solitario. Documenta cada prueba, confía en las autoridades y lucha por recuperar tu hogar. Porque al final del día, tu casa no es una inversión inmobiliaria, es el lugar donde deberías sentirte, por encima de todo, a salvo y en paz. No permitas que nadie te arrebate ese derecho. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.